Evangelio del Día y Reflexión, a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia, 3 de enero de 2025. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». San Juan 1, 29 a 34. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este viernes 3 de enero contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan 1, 29 al 34. Al día siguiente de lo de ayer, venía nuestro Señor Jesucristo hacia el Bautista y éste exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo». Bien, conocemos este Evangelio, podemos leerlo. El Bautista dio también el nuevo testimonio sobre el bautismo. He contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Y reveló lo que el Padre, el Espíritu le habían manifestado antes de bautizar al Señor. Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu, posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y termina diciendo: yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Afirmación muy fuerte. En ese momento podría haber sido apedreado si había alguna de las autoridades, porque reconocía la absoluta divinidad, que Dios esté caminando sobre la tierra. Ellos no aceptaron eso. Cuando el mismo Señor nuestro Jesucristo va a decir que Dios es su propio papá, su propio padre, no en el sentido genérico o de filiación adoptiva o de esa paternidad espiritual sobre toda la humanidad o sobre todo Israel en particular. No, lo decía su propio papá, es decir, comparte su naturaleza, la recibe de él, engendrado por el Padre, por el gran Yahvé. Entonces quieren apedrearlo. Nosotros nos hemos acostumbrado a esta expresión y nos olvidamos de que es Cordero, que vino para padecer, vino para darnos vida siendo Cordero y vino para quitar el pecado del mundo. Es increíble que vemos cuántos católicos conviven con el pecado del mundo y llegan hasta justificarlo cuando Dios vino a sufrir y para quitar el pecado del mundo. Si no, no hay salvación. Entonces, lo primero que debería hacer el católico es alejarse del pecado y luchar para quitar el pecado del mundo, que es la misión de su Señor, de su Salvador. Y nos dejamos engañar como si fuese una obsesión negativa, oscurantista, opresiva. Es decir, en vez de dejarnos disfrutar de la vida y de los dones de Dios, tenemos que estar como con una conciencia machacada, perseguida, que todo ve negro, que todo lo ve sucio, que todo lo ve al demonio, que lo ve al demonio en todas partes. No, nada que ver. Nada que ver, o sea, justamente podemos gozar santamente de los afectos o de un paisaje, de la comida, de lo que queramos, porque se nos han quitado el pecado y entonces ya no lo usamos idolátricamente, no ponemos nuestra esperanza en el dinero, en la salud, en la vida temporal, en los afectos, y los gozamos mucho más, no como esclavos, no con un amor posesivo de quien tiene apegos, idolatra, que se quiebra y se deprime cuando le falta, sino de aquel que ha superado los impulsos de la carne y del pecado original, entonces ama libremente, sin idolatrar, sin mendigar, sin ser posesivo, sin ser exigente de lazos y afectos. Claro, se puede exigir caridad, rectitud, respeto, ese tipo de cosas.
Entonces, el hecho de que el Señor haya venido como Cordero nos permite, primero, gozar de la vida eterna, que es lo único importante, y también nos permite poder disfrutar los dones de Dios para gloria de Dios, porque justamente el pecado quita la gloria de Dios y es el que destruye todo. No olvidemos esto, cuando veamos a Cristo, Él es nuestro Salvador, es tu Salvador. Siempre necesitamos salvación, somos los permanentemente necesitados del Salvador. Hay gente que ya lo trata como si fuese un simple amigo. No, Salvador significa que hoy lo podés ofender, hoy podés dañarte con un pecado venial, con un apego. Él viene a quitar del pecado del mundo y ha venido como Cordero para sufrir. No olvidemos esto, porque de hecho lo repetimos muchas veces en la liturgia, en los salmos, no solo en el canto del Cordero de Dios. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios, danos la paz, ten misericordia de nosotros. Lo rezamos muchas veces justamente para no olvidarlo, pero lo terminamos olvidando, no profundizamos, no entendemos qué significa, hasta poder escuchar alguna vez como que Él ha querido sufrir, bueno, vaya Él, desconociendo nuestra necesidad y por tanto nuestro verdadero bien, que está no en los placeres de la carne, que eso es lo que desea el pecado original y lo ha hecho y lo ha conseguido, sino de la vida eterna, de la santidad, salvar almas, católicos preocupados por la verdadera caridad. Y digo verdadera en el sentido totalmente sobrenatural, porque la caridad de lástima y de compasión es solo un impulso natural, es decir, también lo puede compartir un ateo, lo puede compartir cualquier persona de otra religión, etc. Nosotros estamos llamados a elevar, santificar, purificar esa sensibilidad natural de compasión y de lástima, para que sea rectísima, purísima, santa, misericordia y no solamente un impulso natural. Porque ese impulso natural también está lleno de egoísmo, de parcialidades. Somos misericordiosos con los que nos dan lástima y no con los otros, con los que nos impresionan, no con los simpáticos, etc. No es el tema, sino sobre todo mirar a Cristo, a mirar al Cordero de Dios, que de hecho ya lo reconocieron los pastores, lo reconocieron, es decir, humillado en un pesebre, como el corderillo que había de ser presentado en el templo. Los reyes también, iluminados por Dios, los reconocen como Cordero, ponen mirra para la unción, es decir, reconocían que iba a morir, había venido para eso. Entonces no puede faltar en nuestra espiritualidad cristiana esa verdadera mirada a la cruz. Me está salvando, le estoy debiendo la vida a cada rato, a cada momento. Me debo todo a Él, debo corresponderlo con infinita gratitud y amor. No hay nadie que me haya amado como Cristo me amó, me ama y me amará. Entonces, ¿cómo puede ser que no suscite sentimientos de amor a Jesucristo, de gratitud, y que lo olvidemos, lo maltratemos y nos justifiquemos porque Él es bueno? Santa Faustina tenía incorporado esto, sobre todo no por estas frases que voy a citar, que son parte de algunas poesías, sino porque ella se hizo cordero, víctima, con Cristo para la salvación de las almas. Comprender ese altísimo motivo de una verdadera y profundísima caridad que mira a todas las almas, hasta los desconocidos, y mira la vida eterna. Dice así Santa Faustina en el numeral 1321: te saludo, Cordero de Dios, te saludo, trono de la misericordia, Cordero de Dios, que has ofrecido la vida por mí, ante el cual mi alma se humilla cada día, viviendo en una fe profunda. Y nuevamente, expresiones muy similares en 1324, te saludo, oh Cordero de Dios, que quitas las culpas de mi alma, a quien acojo en mi corazón cada mañana, y tú me ayudas en la salvación. En otros momentos también hablará el numeral 1584, dice: oh Cordero de Dios, no sé qué admirar en ti primero, tu mansedumbre, tu vida oculta y anonadamiento por la humanidad,
o más bien el milagro incesante de tu misericordia que transforma las almas y las resucita para la vida eterna. Es decir, el haberse expuesto a sufrir tanto, o el salvar con su sangre como cordero, este amor infinito a las almas. Y sobre todo lo dice especialmente en la Eucaristía. Pidamos entonces reconocer el amor de Dios y ser agradecidos con Él. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.